El grito ahogado de una mujer salió de la habitación nupcial, justo cuando las sirenas comenzaron a acercarse. La luz roja parpadeó sobre los collares dorados, sobre las manos temblorosas de los invitados, sobre el sari blanco que alguien dejó caer al suelo como si quemara. Nadie entendió nada al principio. Solo se oía un murmullo. La novia. Algo pasó con la novia. Y en ese torbellino, en medio del caos y del incienso todavía suspendido en el aire, comenzó la historia que horas antes parecía destinada a terminar en una celebración interminable. Pero retrocedamos. Ella se llamaba Laura, aunque en la India nadie lo sabía. Aquí era simplemente Lara, la mujer española que había llegado al pequeño distrito de Uttarakhand con una mezcla de timidez y esperanza, buscando, o fingiendo buscar, un nuevo comienzo. Había conocido a su futuro esposo, Rajiv, 6 meses antes, cuando él trabajaba como guía para turistas occidentales. Él la había descrito entonces como tranquila, reservada, muy educada. A él le gustaba eso, le gustaba la calma, le gustaba la idea de una mujer sin sobresaltos, sin pasado complicado. Le daba paz después de una vida marcada por la sombra de un padre furioso y una madre que, para evitar conflictos, aprendió a callar incluso cuando debía haber gritado. La primera tarde que Laura pasó en la casa familiar fue cálida y confusa. La madre de Rajiv, Shanti, la recibió con una sonrisa rígida. «Aquí eres de la familia, hija», dijo, pero el tono sonó más como advertencia que como bienvenida. Las tías la examinaron con un interés casi clínico. Su piel clara, su forma de inclinar la cabeza, su manera de sostener el vaso con agua de cardamomo. Rajiv, en cambio, se mantuvo cerca de ella, atento, como si quisiera protegerla del exceso de miradas. «¿Estás bien?», susurró en español, un gesto que la sorprendió y la tranquilizó al mismo tiempo. «Sí, solo es mucho para asimilar», respondió ella. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Incluso antes de la boda, Rajiv había notado pequeños vacíos en sus relatos. Ella hablaba de España, sí, pero siempre en términos vagos. Vivía en el norte, trabajaba en una tienda. No tengo contacto con mi familia. Cuando él preguntaba algo más, ella sonreía, desviaba la conversación o fingía no entender bien la pregunta. Rajiv lo atribuía al choque cultural, al idioma. Elegía creerlo, al menos al principio. Aquel día, mientras los preparativos seguían entre pétalos, tambores y rezos, Laura sintió como algo dentro de ella se tensaba con cada gesto de amabilidad. No era miedo al matrimonio, era miedo a ser descubierta. El pasado había viajado con ella, envuelto en silencio, y por primera vez tuvo la sensación de que ese silencio se estaba agrietando. A media tarde, mientras las primas de Rajiv ajustaban las pulseras en las muñecas de la futura novia, Shanti entró en la habitación sin tocar. «Lara, ¿puedo hacerte una pregunta?». Su tono era suave, pero sus ojos no. «Claro», respondió ella, intentando mantener la voz estable. «Tu certificado de nacimiento, el que enviaste para el registro civil. Hay un detalle que no entiendo». Laura sintió un escalofrío seco en la nuca. Una milésima de segundo bastó para que su respiración cambiara. «¿Qué detalle?». «La fecha no coincide con la que mencionaste cuando conociste a Rajiv. Dijiste que tenías 26. En el documento pone 29». Laura buscó una explicación, cualquier excusa plausible. La encontró, la construyó en un segundo, la pronunció con una sonrisa forzada. «Fue un error de traducción al transcribir mis datos. En España es común». Intentó sonar convincente, pero incluso ella oyó el temblor en su voz.
Shanti no respondió. Apenas inclinó la cabeza y salió. Laura sintió algo parecido a un presagio, como si un hilo invisible hubiese empezado a tensarse alrededor de su cuello. Rajiv llegó al anochecer. Vestía el traje tradicional crema, impecable, y traía esa expresión serena que siempre la hacía sentir protegida. Pero cuando la miró, algo distinto brilló en sus ojos. «Mi madre habló conmigo», dijo sin rodeos. «¿Sobre qué? Sobre tu edad». Ella intentó una risa ligera, pero se quebró antes de salir. «Rajiv, no significa nada. Es solo un papel». «Los papeles importan aquí», contestó él despacio, como midiendo cada palabra. «Dicen quién eres, de dónde vienes, qué dejas atrás». El corazón de Laura golpeó contra sus costillas. «No te estoy mintiendo», susurró. «¿No?», preguntó él, y fue la primera vez que su voz no sonó amable. «¿Estás segura?». Ese tono plantó una raíz oscura en el ambiente. Esa noche, mientras los invitados se reunían y los músicos afinaban los instrumentos para la celebración posterior al ritual, Laura observó a Rajiv desde la distancia. Él sonreía, hablaba con los primos, pero sus ojos volvieron hacia ella una y otra vez. No había ternura en esas miradas. Había preguntas, había duda, había algo más profundo, más denso, que aún no sabía interpretar. Afuera, el viento movía las guirnaldas de flores. Adentro, los silencios se volvían más pesados. Algo estaba empezando a romperse, y aún quedaba la noche de bodas. Laura amaneció antes que todos. El silencio de la casa familiar, que la noche anterior había parecido un alivio, ahora le resultaba asfixiante. La boda civil estaba programada para ese mismo día, y aunque oficialmente ya era parte de la familia de Rajiv, todavía quedaban rituales pendientes, formalidades, bendiciones, gestos que ella aún no dominaba. Caminó descalza hasta el patio interior, donde el suelo de piedra todavía retenía el fresco de la madrugada. Shanti ya estaba allí, cortando hojas de tulsi con movimientos secos y precisos. No levantó la mirada. «Buenos días», dijo Laura en hindi, lo más correctamente que pudo. La respuesta flotó entre ellas como una barrera. La tensión era nueva. Antes del incidente del documento, Shanti había sido estricta, sí, pero cordial. Ahora había un matiz distinto. Evaluación. Observación silenciosa. Desconfianza. Rajiv apareció unos minutos después, ojeroso, como si tampoco hubiera dormido bien. Se acercó a su madre, susurró algo en su idioma, y ambas intercambiaron miradas rápidas. Laura sintió que hablaban de ella, incluso antes de que la saludaran. «Tenemos que salir después del desayuno», dijo Rajiv, finalmente mirándola. «Hay trámites que resolver antes del ritual principal». «Claro», respondió ella, intentando actuar con naturalidad. «¿Qué trámites?» «Solo papeleo», respondió demasiado rápido. Durante el desayuno, las conversaciones giraban alrededor de detalles domésticos, comentarios sobre el clima, preparaciones para la ceremonia. Pero cada vez que Laura intervenía, las tías cesaban de hablar por un segundo, como si evaluaran el tono, la sonrisa, la intención. Nunca lo hacían abiertamente, pero ella lo sentía en la piel como un roce constante. Después, mientras caminaban hacia la oficina local, donde debían verificar documentos, Rajiv mantuvo un paso rápido, no del todo molesto, pero tampoco relajado. Laura tuvo que acelerar para alcanzarlo. «Rajiv, anoche estabas distante». «No estaba distante», contestó sin girarse. «Estaba pensando». «¿En qué?» «En nosotros, en lo que necesito saber». Ella sintió un nudo formarse en el estómago. «Te dije la verdad. No hay nada más». Ojalá pudiera creer eso. Las palabras no fueron dichas en tono dramático, ni siquiera enojado.
Eran planas, sinceras. Justo por eso dolieron más. En la oficina, la empleada revisó los documentos con la indiferencia burocrática de alguien habituado a matrimonios mixtos. Pero cuando pidió ver los documentos originales, Rajiv se puso rígido. «No los trae», respondió Laura adelantándose. «Solo tengo estas copias». «Sin los originales, debo verificar con el consulado», dijo la mujer cansada, como si lo hubiera repetido 1000 veces. Rajiv la miró con un lente que Laura no reconoció. Contenía una mezcla peligrosa, duda y necesidad de explicaciones. Salieron sin decir palabra. Solo cuando estuvieron lejos del edificio, él se detuvo en seco. «¿Por qué no los trajiste?» «Ya te lo expliqué. No puedo». «No, no me has explicado nada. Me diste excusas, nunca respuestas». Ella buscó la manera de desviar la conversación, pero su voz se quebró antes de lograrlo. «Rajiv, hay cosas de mi vida que prefiero no revivir. Pero estás empezando una vida conmigo, ¿y tu plan es esconder la anterior?» Su tono no fue violento, pero sí firme. Una firmeza que Laura no había visto en él antes. Regresaron a la casa en silencio. La familia los observó al entrar sin disimulo. Una de las tías murmuró algo que hizo que las demás agacharan la mirada. Laura sintió el juicio hundirse en su piel, pesado, frío. A media tarde, mientras Shanti y las primas preparaban los adornos florales, Laura ayudó a moler especias en la cocina. Nadie le habló durante largos minutos. Finalmente, la hermana menor de Rajiv suspiró y se acercó lo suficiente como para murmurar: «Mi hermano no soporta las mentiras, Lara, ni pequeñas ni grandes. No le he mentido». Ella la observó detenidamente. «Ojalá sea verdad». La frase quedó suspendida entre ellas, midiendo cada respiración. Cuando Rajiv regresó de una reunión con el sacerdote, la encontró sola en la habitación, sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se habían puesto blancos. «Tenemos que hablar antes de la celebración», dijo él. «Lo sé. No quiero hacerte daño, no quiero presionarte. Solo necesito saber quién eres realmente». «Soy la misma persona que conociste en aquel viaje», susurró. «La misma con la que hablaste tantas noches». «Quizás», respondió él, mirándola con esa mezcla de cariño y desconcierto que la desarmaba. «Pero no sé si conozco a la mujer que está aquí ahora». Ella tardó unos segundos en encontrar voz. «Solo tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De que si te digo todo, no quieras casarte conmigo». Rajiv guardó silencio. Un silencio largo, largo de más. «Entonces significa que sí hay algo más». Laura sintió como el mundo se le contraía en el pecho. «No ahora», dijo finalmente él. «No antes de la ceremonia. No quiero arruinar este día. Pero cuando llegue la noche, vamos a hablar. Todo, sin excepciones». Ella asintió, pero el gesto apenas fue un eco. Fue entonces cuando comprendió que la boda no sería un refugio. Sería un borde del que tarde o temprano alguien caería. Y el día apenas estaba empezando. Laura pasó el resto del día moviéndose por la casa, como si atravesara habitaciones llenas de humo. Veía, escuchaba, respondía. Pero todo le llegaba amortiguado, distante, como si una capa invisible la separara del mundo. La familia preparaba la celebración previa al ritual nupcial. Flores frescas, cuencos de cúrcuma, bandejas con dulces. Todo parecía armonía, pero la tensión bajo la superficie estaba creciendo, silenciosa y constante. Rajiv apenas había hablado desde la mañana. No estaba enfadado, estaba evaluando. Laura podía sentirlo en la forma en que él la miraba cuando pensaba que nadie lo veía. Observación pura, sin juicio explícito y sin afecto evidente. Era peor que el enojo.
Al caer la tarde, él la acompañó al mercado para comprar unas últimas cosas para la ceremonia. No lo sugirió, simplemente la tomó del brazo con suavidad, una suavidad nueva, extrañamente rígida, y la guió hacia la salida. El camino era ruidoso, lleno de motocicletas, vendedores y niños correteando entre puestos. Rajiv caminaba un paso adelante, silencioso, sin esa costumbre suya de explicarle cada aroma, cada especia, cada costumbre local. Laura necesitó armarse de valor para romper el silencio. «Rajiv, ¿puedo preguntarte qué piensas?» «Estoy intentando entenderte», respondió sin detenerse. «¿Qué parte?» «Todas». Ella tragó saliva. «No tienes por qué dudar de mí». «Ojalá fuera tan simple». Se detuvo frente a un puesto de flores. El vendedor les ofreció guirnaldas de jazmín. Rajiv tomó una, la olió y asintió mecánicamente. Pero cuando Laura se acercó a pagar, él puso una mano firme sobre su muñeca. «Yo lo hago», dijo sin mirarla. Era un gesto pequeño, cotidiano, pero la forma en que lo hizo no tenía nada que ver con la cortesía tradicional. Era control, una necesidad repentina de marcar territorio sobre lo que ocurría a su alrededor. Ella lo sintió como un presagio. Continuaron caminando y de pronto él habló sin mirarla. «La gente confía en lo que dices porque no te conoce». «Tú sí me conoces», eso creía. Laura aferró la tela de su bolso. «Nunca te he mentido». «La gente que dice eso suele mentir», respondió él, con una calma inquietante. Él estaba cambiando, no de forma dramática, sino sutil, como quien empieza a caminar cuesta abajo sin darse cuenta de la pendiente. De regreso en casa, la familia se reunió en el salón para practicar una parte del ritual. Las primas de Rajiv reían, sus tías hablaban rápido, la madre daba instrucciones, el sacerdote explicaba las posiciones que tendrían durante las bendiciones. Rajiv se sentó al lado de Laura, tan recto que su postura parecía una declaración. Cuando una de las tías preguntó sobre la familia de Laura, sobre si alguien vendría desde España, ella se tensó. «No tengo a nadie», respondió. Las mujeres intercambiaron miradas, no de lástima, de sospecha. Fue el sacerdote quien, sin mala intención, añadió: «A veces los matrimonios mixtos traen historias complicadas, pero cuando el amor es verdadero, se aceptan los pasados». Rajiv no dijo nada, pero Laura sintió cómo su respiración se volvía más corta. Él apretó ligeramente la mandíbula, un gesto que solo hacía cuando algo le resultaba insoportable. Después del ritual de práctica, mientras todos se dispersaban, Rajiv la llevó a una esquina del jardín, lejos de las miradas. «Lara, necesito que me escuches», dijo, con esa voz en la que ya casi no quedaba calidez. «Mi familia está incómoda. Todos sienten que ocultas algo grande». «No quiero hablar de eso ahora», susurró ella. «Justamente ahora debemos hacerlo, antes de que se vuelva peor». Laura sintió un pinchazo de desesperación. «Rajiv, yo vine aquí porque confié en ti. No me obligues a... ¿A qué? ¿A decir la verdad?» Ella cerró los ojos por un segundo, intentando controlar la respiración. «Hay cosas que me pasaron en España que no quiero volver a abrir. Cosas que me hicieron daño. Cosas que no quiero que definan mi vida contigo». «Pero te están alcanzando», respondió él. «Y si no me dices qué son, yo voy a imaginarlas todas». Hubo un silencio espeso, largo, insoportable. «¿Estás seguro de que quieres que te lo diga?», preguntó ella finalmente. «Sí», respondió él, pero su voz tenía un temblor leve, apenas audible. Necesito saber». Antes de que ella pudiera continuar, la madre de Rajiv los llamó para la cena. Él se alejó unos pasos,
pero antes de entrar a la casa, se volvió hacia ella. Mañana nos casamos. Si hay algo que pueda destruir eso, prefiero saberlo antes de que sea demasiado tarde. Ella no respondió. No podía. Durante la cena, los diálogos parecían cotidianos, pero Laura sentía la atención clavada sobre ella. Rajiv apenas comió. Shanti la observaba. Las tías murmuraban. Las primas cuchicheaban. Todo el ambiente se había llenado de una electricidad tensa, como una tormenta que se acumula en silencio. Al terminar, Rajiv acompañó a un primo fuera de la casa. Laura aprovechó para quedarse sola en la terraza. El aire estaba espeso, húmedo, saturado del olor a jazmín y a preocupación. Rajiv regresó después de un rato. Se acercó con pasos lentos, más pesados que antes. «Acabo de hablar con alguien», dijo él. «¿Con quién?» «Con un amigo que trabaja en el registro local». Ella sintió un latido violento en el pecho. «¿Y qué te dijo?» «Que los documentos que enviaste podrían no ser válidos, que parecen alterados». El aire se quedó quieto. Laura abrió la boca para negar, para defenderse, para inventar, pero ninguna palabra apareció. Rajiv dio un paso más, cerca, demasiado cerca. «Mañana nos casamos, y esta noche vas a decirme quién eres realmente». Era una petición, era una orden, era una sentencia, y el abismo entre ellos acababa de abrirse. Cuando la casa empezó a llenarse de luces cálidas y voces preparándose para la última ceremonia antes de la boda, Laura sintió que ya no caminaba, sino que era arrastrada por una corriente invisible que la llevaba directo hacia un lugar del que no habría retorno. La tensión acumulada durante el día se convirtió en algo palpable, algo que casi podía olerse entre las guirnaldas frescas y el incienso. Rajiv apenas le dirigió la palabra durante horas. No estaba evitándola, la estaba vigilando. Su silencio era una forma de presión, un espacio cuidadosamente impuesto en el que Laura tenía que rellenar los vacíos con respuestas que aún no podía dar. A la hora del té, las tías se reunieron en la terraza. Shanti se acercó a Laura con una taza de masala chai, pero no la entregó de inmediato. La sostuvo entre sus dedos, cálida, inmóvil. «Lara», comenzó con voz suave, «cuando una mujer entra en una familia, trae consigo verdad». «Lo sé», respondió Laura tragando saliva. «Aquí no ocultamos», continuó Shanti. «No mentimos, no escondemos vergüenzas. Si algo te atormenta, hoy es el día de decirlo». No fue una conversación, fue un aviso, uno disfrazado de consejo maternal. Rajiv apareció detrás de ellas en silencio, escuchando. Laura lo reconoció por su manera de respirar, controlada, profunda, como si intentara contener algo dentro de sí. «Mamá», dijo él, «déjanos solos un momento». Shanti se retiró sin protestar. Rajiv miró a Laura durante varios segundos, que parecieron minutos completos. «Dime la verdad», exigió. «Dime por qué tus documentos no coinciden. Dime por qué cada vez que menciono tu pasado te paralizas. Dime por qué siento que te desconozco». Laura abrió la boca, pero la voz se le cortó en la garganta. «Si no me lo dices tú», continuó él, con una calma que quebraba más que los gritos, «lo descubriré por mi cuenta. Ya empecé a buscar». Laura sintió que el suelo se hundía ligeramente bajo sus pies. «Rajiv, no puedes investigar así». «Puedo, y lo haré». Ese fue el primer quiebre, no un grito, no un gesto violento. Fue una pérdida silenciosa de confianza que dejó su marca, como una grieta en un cristal. La familia se sentó a cenar temprano. Laura tomó asiento entre dos primas que apenas le hablaron. Rajiv se sentó enfrente. Durante todo el tiempo, él observó, analizó,
midió cada reacción de ella. En un momento, uno de los tíos preguntó a Rajiv: ¿Tu esposa tiene estudios universitarios? ¿O trabajó en otra área antes de venir? Laura vio cómo la comodidad del tío se transformaba en un arma sin intención. Rajiv respondió sin apartar la mirada de ella: Eso es algo que también quiero saber. Las cucharas se detuvieron sobre los platos. Las miradas se alzaron. La mesa entera se congeló. Shanti frunció el ceño. Rajiv, este no es el momento. Es el único momento que tenemos antes de casarnos, respondió él, firme. Y hay cosas que no sé. Laura respiró hondo, intentando mantener la calma. Trabajé en una tienda, ya te lo dije. ¿Qué tipo de tienda? Una tienda normal. ¿Normal cómo? Ropa, susurró ella. Rajiv apoyó los codos sobre la mesa. ¿Por qué tu documento indica que trabajaste en otro sector? Laura se quedó inmóvil. ¿Qué documento viste? Uno que no coincide con lo que me dijiste. Shanti habló finalmente. Basta, Rajiv, la humillas. La quiero, respondió él. Pero no puedo casarme con una sombra. Ese fue el segundo quiebre. Después de la cena, el sacerdote pidió a la pareja retirarse un momento para un pequeño ritual simbólico. Laura y Rajiv siguieron al hombre hacia el patio interior. Allí, entre velas y pétalos, debían colocarse pulseras uno al otro, un gesto de confianza y unión. Cuando Laura tomó la pulsera para ponérsela a Rajiv, sus manos temblaron. Él lo notó. «Estás temblando», dijo. «Estoy cansada». «No, estás asustada». Laura no respondió. «¿De mí?», preguntó él. Ella negó con la cabeza, pero la mentira era demasiado evidente. Rajiv tomó su muñeca con suavidad, pero su agarre tenía una firmeza nueva, distinta. «Si confías en mí, dímelo todo esta noche. No mañana, no después, esta noche». Laura cerró los ojos. «No puedo». Entonces... Él soltó su muñeca con cuidado, pero con un gesto que pesó como una losa. «Tendrá que decidirlo la verdad misma». El sacerdote, ajeno a la tensión, pidió que intercambiaran las pulseras. Rajiv se la colocó con tanta delicadeza que resultó perturbador. Un contraste doloroso entre el gesto ritual y la fractura emocional que crecía entre ellos. Más tarde, cuando la familia se dispersó, Laura fue a la habitación que le habían asignado. Encendió la lámpara. Se miró en el espejo. Sus ojos estaban hinchados, su piel pálida. La mujer del reflejo parecía una impostora dentro de su propia vida. Entonces escuchó la puerta abrirse. Era Rajiv. «Tenemos que hablar», dijo él, cerrando la puerta con un clic que sonó demasiado definitivo. «Rajiv, por favor, no más evasivas, no más silencios, no más mitades. Hoy, después de los rituales, tú y yo, a solas, y me dirás todo, todo lo que has corrido a esconder desde España». Laura dio un paso atrás, casi sin darse cuenta. «No quiero perderte», susurró. «Entonces deja de convertirme en un enemigo». Ese fue el tercer quiebre, el más profundo, el que transformó la tensión en algo irreversible. Cuando él salió, Laura quedó sola. El silencio era tan pesado que parecía audible. Y por primera vez desde que llegó a la India, comprendió que el pasado ya no la estaba siguiendo. El pasado la había alcanzado y estaba a punto de desatarse. La noche cayó sobre la casa como una manta demasiado pesada. El aire estaba cargado de humedad y olor a aceite de sésamo, y cada rincón parecía amplificar el silencio entre Laura y Rajiv. Nadie en la familia hablaba de ello, pero todos lo sentían. Algo estaba quebrándose, algo que ya no se podía disimular ni esconder bajo sonrisas ceremoniales. Rajiv había salido un par de horas antes a caminar. No dijo dónde, ni con quién, ni cuándo volvería. Laura sabía que no era un paseo, era una búsqueda.
Cuando él se alejaba en silencio, significaba que estaba reuniendo piezas, y una vez que las reunía, no había forma de detenerlo. En su habitación, ella leía y releía los mismos 3 mensajes que habían llegado a su móvil desde un número español desconocido. Laura responde: «No puedes desaparecer así. Rajiv no sabe quién eres». El tercero era el más peligroso, el que podía acabar con todo si alguien lo veía. Laura apagó el móvil y lo escondió bajo una pila de telas. Su respiración era irregular, como si cada decisión, cada mínima omisión, hubiese ido acumulando un precio que ahora debía pagar. A las 11, la puerta se abrió. Rajiv entró sin mirar alrededor. «Tenemos que hablar», dijo cerrando de nuevo. Laura sintió un nudo helado en el estómago. «Estoy aquí», susurró. «Podemos hablar». Rajiv permaneció de pie frente a ella. Parecía controlado, pero era un control tenso, casi frágil. «Tu número español sigue activo», dijo sin preámbulos. Laura sintió que la sangre le abandonaba las manos. «¿Cómo?» «Lo busqué», respondió él, como quien menciona algo obvio. «Y encontré cosas». Laura tragó saliva. «¿Qué cosas?» «Mensajes, nombres, un registro laboral que no coincide con lo que me dijiste, y un dato más». Se acercó un paso. «En España tu nombre no era Laura». Ella dio un paso atrás. «Rajiv, yo puedo explicarlo». «Demuéstralo», interrumpió él. Ella respiró hondo, desesperada por recuperar algún fragmento de control. «No estoy huyendo de un crimen. No estoy escondiendo nada ilegal. Solo hubo una situación difícil, una relación tóxica, una persona que no aceptaba que yo me marchara. Por eso cambié mi nombre, por eso quise empezar de cero». Rajiv la miró con incredulidad. «¿Una relación?» «Sí». «¿Con quién? ¿Por qué cambiaste documentos? ¿Por qué mentiste con tu edad? ¿Por qué eliminaste tu apellido? ¿Por qué no hay rastro de tu familia? ¿Por qué tu pasado se borra como si nunca hubiera existido?» Ella intentó hablar, pero él levantó la mano. «No quiero medias verdades. Quiero la historia completa. Y si no me la das, lo descubriré por mi cuenta». «Ya pedí información en el consulado». Laura se quedó helada. «¿Hiciste qué?» «Tienen tus datos», dijo él, con esa serenidad peligrosa. «En unos días sabremos quién eres realmente». Laura notó cómo algo se rompía dentro de ella. No sabía si era miedo o agotamiento, pero sintió que la distancia entre ellos se convertía en un abismo. «Rajiv», susurró, «¿qué crees que hice?» «No lo sé», respondió él, «y eso es lo que me mata. Ese vacío, esa sensación de que estoy durmiendo al lado de una desconocida». Laura sintió su garganta cerrarse. «Yo no soy una amenaza». «Tal vez no», admitió, «pero tampoco eres quien dijiste ser». Más tarde, cuando bajaron para tomar un té antes de dormir, los tíos hablaban en voz baja. Las primas fingían mirar el televisor. La madre de Rajiv limpiaba la misma taza una y otra vez sin razón. Laura se sentó. Nadie la miró directamente. Una de las primas finalmente rompió el silencio. «Mi madre escuchó que tu antiguo trabajo no era una tienda». Laura se tensó. «¿Quién dijo eso?» «Alguien del grupo de WhatsApp del barrio. Parece que Rajiv preguntó a varias personas». Laura volvió la cabeza hacia él. «¿También hiciste eso?» «Estoy buscando la verdad», dijo Rajiv sin disculparse. Ese fue el momento en que Laura sintió que perdía completamente la posibilidad de controlar la narrativa. Lo que antes era una inquietud, ahora se había convertido en un cerco. En la terraza, ya cerca de medianoche, Rajiv se apoyó en la barandilla. Laura salió detrás de él, aunque sabía que no debía hacerlo. Había demasiadas emociones contenidas,
demasiada presión acumulada. Rajiv, por favor. Él no se giró. Háblame. Tengo miedo de perderte. Ya te estás perdiendo, respondió él con voz ronca. Te estás perdiendo con cada cosa que ocultas. Finalmente se volvió hacia ella. Y ese fue un momento crucial. No había odio en sus ojos, pero sí un dolor profundo, mezclado con vergüenza. Vergüenza de no saber. Vergüenza de haber presentado a una mujer a su familia sin certeza de quién era. Dime la verdad, Lara, susurró él. Si no, esto no tiene sentido. Ella contuvo el aliento. No puedo decirlo todo, murmuró. Entonces no puedo seguir confiando. La frase cayó como un golpe. Laura sintió que la respiración se le quebraba. ¿Estás diciendo que quieres cancelar la boda? Estoy diciendo que no sé quién eres, y mañana, cuando todos estén mirándonos, no quiero pensar en eso mientras te pongo el sindur. Laura se tambaleó. Rajiv, no me hagas esto. Tú empezaste, dijo él sin elevar la voz, cuando decidiste que mi confianza era opcional. Se hizo un silencio absoluto. Ese fue el cuarto quiebre, el más claro, el que ya no se podía coser con palabras suaves ni promesas vacías. Laura se apartó lentamente, apoyándose en la pared para no perder el equilibrio. Rajiv no la siguió. La distancia entre ambos ya no era una discusión, era una amenaza real, palpable, viva. Y la noche terminaría cargando ese peso hasta el amanecer. La mañana siguiente comenzó sin luz. No porque aún fuera temprano, sino porque el ambiente en la casa parecía absorber cualquier claridad. Laura despertó sobresaltada, como si hubiese pasado la noche con los ojos abiertos. El sonido de pasos en el pasillo, voces apagadas en hindi, el murmullo del agua al hervir, todo parecía normal, pero nada lo era. Rajiv no durmió en la misma habitación. Ni siquiera le dijo dónde estaría. Eso, en la familia de él, ya era suficiente motivo para que todos entendieran que algo grave estaba ocurriendo. Cuando Laura bajó a la cocina, encontró a Shanti y a 2 tías preparando el desayuno. El silencio fue inmediato. No un silencio cortés, un silencio que la señalaba. Shanti rompió la tensión con una frase seca. Rajiv te espera afuera. Laura sintió un latido frío. Salió al patio. Rajiv estaba sentado en un banco de madera, con las manos entrelazadas, la mirada fija en el suelo. Cuando la oyó acercarse, tardó unos segundos en alzar la vista. Tenemos que terminar lo que empezamos anoche. Ella asintió, temblando. Rajiv, yo... No, la interrumpió con calma. Hoy no voy a aceptar excusas, ni rodeos, ni silencios. Hoy necesito la verdad, y si no me la das, no habrá boda. La frase cayó como una losa, pesada, irreversible. Laura respiró hondo, consciente de que parte de su vida podía derrumbarse en ese mismo banco. Me llamaba Laura, sí, pero no era mi único nombre. Tenía otro apellido, y lo cambié. ¿Por qué? Porque quería empezar de cero. Rajiv negó despacio, con una mezcla de decepción y paciencia agotada. Eso no responde nada. Todo el mundo quiere empezar de cero, pero no todos alteran papeles o borran rastros. Laura sintió que su garganta ardía. Tenía un exnovio, alguien posesivo, violento, que no aceptaba que lo dejara. Intenté ir a la policía, pero no tenía pruebas, y él me seguía, me buscaba, me llamaba a todas horas, me amenazaba. Rajiv ladeó la cabeza, analizando cada palabra. ¿Y eso justifica mentir sobre tu identidad? No mentí, susurró ella, sintiendo cómo su voz se quebraba. Me protegí. Hubo un silencio largo, denso, difícil de sostener. ¿Qué más ocultas?, preguntó él finalmente. Porque sé que hay más. Laura apretó las manos. Cambié de ciudad, cambié de número, cambié de trabajo. ¿Qué trabajo?
Ella tragó saliva. No podía decirlo todo. No aún. Trabajé de dependienta, pero antes estuve en un bar. Un lugar donde no me sentía segura. ¿Un bar cómo? De noche, respondió ella sin detalles. Rajiv la miró con sospecha, interpretando los vacíos que ella no llenaba. ¿Y por qué tu documento indica actividad administrativa? Un golpe seco en el estómago. Era el trabajo donde me registraron temporalmente para justificar ingresos. No era real. Fue un favor. Necesitaba documentos limpios para irme. Rajiv no respondió de inmediato. El concepto favor, en su cultura, podía significar demasiadas cosas. ¿Ese hombre de España sigue buscándote?, preguntó él brusco. Laura sintió que el mundo se estrechaba. No lo sé. Entonces sí, dedujo él. Laura guardó silencio. Rajiv se levantó despacio. ¿Y pretendes casarte conmigo mientras alguien allá te busca? Rajiv, no es así. ¿Me trajiste un problema a la casa? ¿Un peligro a mi familia? Ella sintió vértigo. No te traje peligro, dijo con voz frágil. Solo quise tener una vida nueva contigo. Rajiv la miró fijamente. Pero te trajiste tu pasado también. Ese fue el golpe más duro. No por la dureza, sino por la precisión. Durante el resto de la mañana, la noticia de que Rajiv y Lara están hablando seriamente se esparció por la casa como una corriente eléctrica. Las tías pasaban frente a la puerta del patio sin disimular la curiosidad. Los primos se enviaban mensajes sin ocultarlo. Shanti caminaba con pasos tensos, como si llevara un peso sobre los hombros. Rajiv le pidió que lo acompañara a la habitación. Necesitaba privacidad. Una vez dentro, cerró la puerta. «Ahora dime lo que falta», dijo él. Laura sintió cómo el miedo se convertía en una especie de náusea. «No falta nada». «Sí falta. Ya conocí suficientes mentiras medias como para reconocer una más». Ella retrocedió un paso, como si él se hubiera acercado sin moverse. «Rajiv, tienes que creerme». «No tengo que creer nada», respondió él, finalmente dejando ver un destello de rabia contenida. «Soy yo quien está a punto de casarse con alguien de quien ni siquiera sé su apellido verdadero». Ella sintió un temblor en las manos. «Mi apellido no importa». «Sí importa», explotó él, pero sin gritar. Fue un estallido silencioso, seco. «Aquí la familia lo es todo. La historia lo es todo. El pasado lo es todo. ¿Qué creerías tú si yo apareciera en España con documentos que no coinciden? ¿Con una historia vacía? ¿Qué pensarías?» Laura no supo qué responder. Rajiv respiró hondo, intentando recuperar control. «Te amo», dijo con voz quebrada. «Pero no puedo amar a alguien que no existe». Ese fue el punto de fractura. Laura sintió que debía decir algo, cualquier verdad, algo que al menos sostuviera la frágil cuerda que aún los unía. «Mi ex no solo me seguía», susurró. «Una vez me esperó fuera de mi trabajo. Hubo un enfrentamiento». La policía intervino. Rajiv la miró, entre shock y desconfianza. «¿Te hizo daño?» «No, a mí no. Pero hubo problemas, y yo no quería que eso definiera quién soy». Rajiv entrecerró los ojos. «¿Tú participaste en ese incidente?» «No directamente, solo estaba allí». Rajiv sintió la frase como si fuera veneno. «Estar allí no significa nada. ¿Qué ocurrió exactamente?» Ella no respondió. El silencio fue la peor respuesta posible. «Lo sabía», murmuró él, sin rabia, sin gritos, sin rompimientos visibles. «Lo sabía desde el primer día que evitaste contarme tu pasado. Lo sabía cuando mi madre te encontró temblando. Lo sabía cuando descubrí que tus documentos no tenían sentido. Lo sabía cuando leí ese mensaje español en tu móvil anoche». Laura se quedó sin aire. «¿Leíste mi móvil?»
Tú ya borraste parte de tu vida, replicó él. Yo solo busco las piezas que dejaste. El mundo se volvió pequeño, silencioso, insoportable. Rajiv, no quería que supieras así. No importa cómo iba a saberlo. Lo importante es que ahora sé que hay algo grave detrás de ti. Algo que puede destruirnos, algo que puede alcanzarnos mañana, o dentro de un mes, o dentro de un año. Laura apretó las manos hasta clavarse las uñas. No va a alcanzarnos. Ya lo está haciendo, respondió él, mirando directamente a sus ojos. Ya lo siento aquí, ahora. Ella sintió que todo se desmoronaba. Rajiv respiró hondo. Tienes hasta esta noche para decírmelo todo. Rajiv. Todo, Laura, o no habrá boda. Y salió de la habitación sin mirar atrás. Ese fue el comienzo del final. La pérdida total de control. La antesala silenciosa del verdadero desastre. El pasado ya no era algo que ella ocultaba. Era un arma que había empezado a activarse. La tarde avanzó con una lentitud insoportable. La casa entera, normalmente ruidosa y llena de movimiento, parecía contener la respiración. Las flores frescas para la ceremonia estaban listas, el altar preparado, los adornos colgados, pero todo se sentía suspendido, como si una sola palabra pudiera derrumbarlo todo. Laura pasó horas intentando ordenar una versión de su pasado que no destruyera su presente. Ensayó frases, detalles, omisiones, pero cada vez que intentaba unir las piezas, el rompecabezas se volvía más peligroso. Rajiv ya sabía lo suficiente para sospechar, pero no lo suficiente para entender. Y en ese espacio, entre la sospecha y la verdad, era donde la tragedia empezaba a tomar forma. Alrededor de las 5, Rajiv volvió a la casa. Entró caminando despacio, con el rostro tenso, la camisa ligeramente arrugada, los ojos rojos por falta de sueño. Laura lo vio desde el pasillo. Sus pasos se detuvieron. No sabía si acercarse o huir. Rajiv habló primero. «Tenemos que hablar ahora». Ella asintió. La llevó a la terraza cerrada del segundo piso, un lugar pequeño, con sillas de hierro y un ventilador de techo que giraba lentísimo, como si estuviera a punto de detenerse. Él cerró la puerta. «¿Quién es el hombre que te escribió desde España?», preguntó sin rodeos. «Alguien del pasado». «Eso es obvio. Necesito más. Rajiv, por favor». «No», cortó él, su voz firme pero quebrada por debajo. «Ya estoy cansado. Cansado de perseguirte. Cansado de adivinar. Cansado de sentir que me ocultas algo que podría destruir mi vida». Laura sintió un temblor en el pecho. «No quiero destruir tu vida». «Pero podrías hacerlo sin querer», respondió él. «Y yo no puedo permitirme eso». Se apoyó en la barandilla, respirando profundamente. «Pasé la mañana hablando con gente», dijo. «Con el consulado, con la oficina de registro, con mi primo que trabaja en la policía local». Laura sintió que un vacío se abría bajo sus pies. ¿Qué dijeron? Que tu identidad no es estable, que hay inconsistencias en tu expediente español, que cambiaste de residencia varias veces en un año, que el número que usaste para registrarte aquí tiene precedentes de verificación irregular. Laura cubrió su boca con la mano, sin saber si llorar o defenderse. «Rajiv, por favor». «No me pidas calma», dijo él con un temblor en la voz. «Mi familia confía en mí, mis padres confían en mí, y yo los traje hasta aquí, sin saber quién iba a entrar realmente en esta casa». A Laura le faltaba el aire. «Te estoy diciendo la verdad». «No», respondió él, con una tristeza devastadora. «Me estás diciendo una parte conveniente de la verdad». Hubo un silencio espeso, un silencio que de haberse podido medir, habría tenido peso. Entonces, Rajiv dijo algo que ella no esperaba. «Fui a ver al sacerdote».
Laura levantó la cabeza, confusa. ¿Qué? Le dije que necesitaba tiempo. Le pedí que retrasara el ritual. ¿Retrasar? Laura sintió un golpe en el estómago. Rajiv, por favor. No puedo casarme hoy sin saber quién eres. No después de todo esto. Laura dio un paso hacia él, desesperada. No me hagas eso, por favor. No ahora. No delante de tu familia. No así. ¿Así cómo? Como si yo fuera una estafadora, una criminal, una mentira andante. Rajiv la miró por un tiempo largo, demasiado largo. Laura, ¿qué? ¿Eres una de esas cosas? Ella sintió que el mundo se detenía. No, susurró temblando. No soy ninguna. Él no pareció convencido. Entonces, dímelo todo antes de la noche. Rajiv, no puedo contarte cosas que... Si no puedes, entonces... Hizo una pausa, dolorosa, necesaria. No podemos casarnos. Laura retrocedió como si alguien la hubiera empujado. No digas eso. Tengo que decirlo. No puedo arriesgar mi vida, ni la de mis padres, ni la de mis futuros hijos. No puedo vivir mirando por encima del hombro, esperando que un hombre de España aparezca aquí algún día, buscando venganza, o redención, o lo que sea que pasó entre ustedes. Laura sintió los ojos arder. No va a aparecer. ¿Cómo lo sabes?, preguntó él, y aquella frase sonó a sentencia. ¿Cómo puedes saber algo si jamás me explicaste qué pasó? Laura se cubrió el rostro con ambas manos. La respiración se le descontrolaba. Lo voy a contar, susurró entre dientes. Esta noche, pero no delante de tu familia. No será delante de ellos, respondió. Será entre nosotros. Hubo un instante de alivio, apenas un segundo, antes de que él continuara. Pero si descubro que lo que me digas no coincide con lo que he encontrado, Laura, ahí termina todo. Ella asintió, incapaz de hablar. Cuando Rajiv salió de la terraza, Laura quedó sola. El ventilador seguía girando, lento, inútil. El aire era sofocante. Ella miró hacia la calle. Autos, motos, un repartidor de gas, un perro durmiendo bajo la sombra. Vida normal. Ni una señal del desastre que se estaba construyendo dentro de esa casa. Se quedó sentada durante largos minutos, hasta que escuchó pasos detrás de ella. Shanti. La suegra cerró la puerta suavemente. Mi hijo está sufriendo, dijo sin agresividad. Y tú también. No quiero hacerle daño, respondió Laura con voz quebrada. Entonces, dile la verdad. Hay cosas que... Cualquier cosa es mejor que dudar. Laura levantó la mirada. ¿Y si la verdad es demasiado? Si lo es, entonces te equivocas de casa. La frase fue cruel, pero verdadera. Cuando Shanti se fue, Laura sintió que ya no tenía escapatoria, ni margen, ni tiempo. En unas horas, al caer la noche, tendría que revelar algo que jamás quiso revivir. Y Rajiv, el hombre al que amaba, el único que le había ofrecido una nueva vida, se convirtió, sin querer, en juez, testigo y posible verdugo de esa confesión. La casa se preparaba para el ritual. La familia se preparaba para la celebración. Rajiv se preparaba para una verdad. Y Laura se preparaba para el peor momento de su vida. Ese en el que la verdad ya no la liberaba, la condenaba. Cuando el sol empezó a caer, la casa se llenó de colores cálidos y sombras alargadas. En cualquier otra boda, ese atardecer habría sido perfecto, dorado, sereno, casi sagrado. Pero dentro de aquella casa, cada rayo parecía subrayar una tensión que ya nadie intentaba disimular. Las mujeres se movían rápido, preparando la última parte del ritual preliminar. Los hombres hablaban en voz baja, vigilando que todo estuviera listo para la noche. Pero por debajo de esa actividad
se sentía algo más, un murmullo inquieto, un presentimiento colectivo de que la celebración podía transformarse en otra cosa en cualquier momento. Laura caminaba entre los pasillos con un leve mareo. No había comido nada desde la mañana. Cada vez que intentaba llevarse algo a la boca, la ansiedad le cerraba la garganta. 2 veces tuvo que detenerse cerca de una pared para recuperar el aliento. Todos lo notaban. Nadie decía nada. A las 6:30, Rajiv apareció. Vestía la ropa tradicional para el ritual nocturno. Impecable, elegante, solemne. Pero su mirada no combinaba con la ceremonia. No había brillo en los ojos, ni emoción. Solo un foco fijo. Ella sintió que su pulso se descontrolaba. «Es la hora», dijo él. Laura tragó saliva. «¿Del ritual?» «De nuestra conversación». Un golpe seco contra el pecho. Ni siquiera intentó suavizarlo. «Rajiv, está toda tu familia abajo. Por eso tenemos que hablar ahora, antes de bajar». El tono no permitía discusión. La llevó a la habitación de invitados, la única que esa tarde nadie había ocupado. Cerró la puerta con suavidad. Ese detalle, la suavidad, era lo que volvía todo más inquietante. Rajiv se sentó. Laura permaneció de pie. «Siéntate», pidió él. Ella obedeció. Por un momento él no dijo nada. Se frotó las manos, respiró hondo, buscó las palabras exactas. «Quiero que empieces desde el principio», dijo finalmente. «Desde España, sin omitir, sin suavizar, sin esconder. Y si necesito detenerte para preguntar algo, lo haré». Laura sintió cómo se le humedecían los ojos. «¿Y si lo que digo te hace pensar peor de mí?» «Prefiero eso a seguir pensando en lo que imagino», respondió él, y su voz tenía un cansancio profundo. Ella cerró los ojos. «No era un bar normal», susurró. «Era un local de noche. Yo trabajaba como camarera, pero las personas que iban allí no eran fáciles, ni amables, a veces peligrosas». Rajiv escuchaba con la espalda rígida. «Había un hombre», continuó ella. «Lo conocí allí. Al principio pensé que era solo un cliente frecuente. Luego empezamos a salir. Fue un error desde el primer día. Era impulsivo, celoso, agresivo. Una vez me rompió el teléfono contra la pared porque hablé con un compañero de trabajo». Rajiv no cambió de expresión. «¿Y tú te quedaste?» Tenía miedo. Un segundo de silencio. «Continúa», ordenó él. «Una noche», prosiguió ella, «él llegó borracho al local. Había escuchado un rumor, algo sobre uno de los dueños. Pensó que yo estaba involucrada con él. Empezó a gritar, a empujar mesas. Intentó sacarme por la fuerza». Rajiv frunció el ceño. «¿Hubo violencia?» «Sí». Ella respiró hondo. «La policía llegó. Alguien llamó. No sé quién. Hubo una pelea fuera del local. Él se volvió contra otro hombre. Hubo sangre. Yo estaba en medio. No recuerdo bien. Solo sé que desde esa noche él se obsesionó». «¿Con qué?» «Conmigo». Rajiv bajó la mirada. Sus dedos tamborileaban contra la rodilla. «Empezó a seguirme», continuó Laura, «a aparecer frente a mi edificio, a enviarme mensajes amenazantes. Decía que si no volvía con él, me iba a destruir, a mí o a quien estuviera conmigo». Rajiv levantó la cabeza lentamente. «¿Y lo denunciaste?» «2 veces. Pero él era listo. Sabía cómo hablar, cómo manipular. No tenía pruebas suficientes. Y yo tenía miedo de que realmente me hiciera daño». Rajiv se inclinó hacia adelante. «¿Y por qué cambiaste tu nombre?» «Porque él sabía todo de mí, mi dirección, mi familia, todo. Cuando me fui de mi ciudad, necesitaba desaparecer. Un conocido me ayudó a cambiar los documentos temporalmente. Fue ilegal. Lo sé. Pero si no lo hubiera hecho, yo no estaría aquí».
Rajiv cerró los ojos. Esa frase lo golpeó de un modo que él no quiso mostrar. ¿Y ese hombre sigue buscándote? No lo sé, respondió ella temblando. La última vez que supe de él fue hace 2 meses. Intentó llamarme. Me envió mensajes. Yo no respondí. Cambié de número otra vez. Rajiv se quedó en silencio. Un silencio largo, cortante. El ventilador giraba lentamente sobre ellos, moviendo el aire denso. Entonces, dijo Rajiv finalmente, todo lo que ocultaste fue por miedo. Sí, pero no confiaste en mí lo suficiente como para decirme la verdad desde el principio. Laura sintió un pinchazo en el pecho. Tenía miedo de que me vieras como alguien dañada, como un problema. Rajiv se pasó la mano por la cara. ¿Y ahora qué soy yo?, preguntó. ¿Un hombre que se entera de todo esto horas antes de la boda? Ella abrió la boca, pero él levantó la mano. No terminé, dijo él. ¿Hay algo más que no me hayas contado? Laura sintió un temblor inmediato. Rajiv lo vio, lo interpretó, y su rostro se endureció. Laura, dijo con una frialdad que ella nunca había escuchado en él. ¿Qué más pasó aquella noche del incidente? Ella sintió que el corazón se le detenía. No fui yo quien hizo daño a nadie, susurró. Pero él dijo que sí. Dijo que yo tenía parte de culpa, que yo lo provoqué, que lo humillé, y la policía escribió mi nombre en el informe, no como acusada, pero como implicada. Rajiv cerró los ojos, exhalando lentamente. Eso es lo que tenías que decirme primero, respondió él, sin elevar la voz. No lo último. Laura sintió que el suelo se desmoronaba. Él se levantó. Dame tiempo, dijo sin mirarla. Necesito pensar. Rajiv, por favor. No, no ahora. Salió de la habitación. Laura quedó sola, con el estómago vacío, la cabeza ardiendo, el cuerpo temblando. Afuera la familia preparaba el ritual. El sacerdote encendía lámparas. Los invitados empezaban a llegar. Y Rajiv caminaba hacia la oscuridad del corredor, lentamente, como si cada paso lo alejara un poco más de ella. La noche estaba a punto de empezar, y con ella algo mucho peor que la verdad. El ritual comenzó poco después del anochecer, cuando la casa ya estaba llena de murmullos discretos y miradas que evitaban cruzarse demasiado tiempo con Laura. La terraza principal estaba iluminada por cientos de pequeñas lámparas de aceite que parpadeaban con un brillo cálido, casi engañoso. Todo parecía preparado para una noche de celebración, pero bajo esa belleza ritual se escondía una tensión que cualquier observador atento habría notado. Rajiv no hablaba, no sonreía, no miraba a nadie directamente. Estaba presente solo con el cuerpo. Su mente parecía estar en otra parte, posiblemente repasando una y otra vez las palabras que Laura le había confesado. El sacerdote, ajeno a ese conflicto íntimo, los llamó para que se sentaran en el círculo ritual. Laura tembló ligeramente cuando Rajiv tomó su lugar a su lado. No la tocó, ni siquiera dejó que su ropa rozara la de ella. Era como si una barrera invisible los mantuviera separados, una que nunca había existido antes, una que ahora parecía impenetrable. Los familiares comenzaron a cantar suavemente, siguiendo la tradición. El sonido era solemne, repetitivo, casi hipnótico. Pero Laura no podía concentrarse en nada. Su mente estaba llena de una sola pregunta. ¿Rajiv me va a abandonar hoy? Mientras el ritual avanzaba, él mantenía los ojos clavados en el fuego ceremonial. Su perfil, iluminado por el resplandor, tenía una dureza que ella jamás le había visto. No había rabia, pero sí una especie de determinación fría, casi clínica. De pronto, él le habló en voz baja, apenas audible.
No voy a decidir nada delante de ellos, murmuró, pero voy a decidirlo hoy. Laura sintió que las palabras la atravesaban como un cuchillo. Rajiv, por favor. No ahora, susurró él, sin apartar la mirada del fuego. El silencio entre ellos ya no era silencio, era un vacío. Que después de una hora de rituales, bendiciones, pétalos, cánticos, el sacerdote indicó un breve descanso. Los invitados aprovecharon para beber agua, conversar en voz baja, observar a la pareja con una mezcla de curiosidad y tensión. Fue entonces cuando Rajiv se levantó abruptamente y salió hacia el jardín lateral. Laura lo siguió sin pensarlo. Lo encontró junto a un árbol de Neem, respirando profundamente, con los puños cerrados. Rajiv, necesito entenderlo, dijo él sin mirarla. Cada parte, cada detalle que no dijiste. Ya te lo conté todo, intentó ella. No, replicó. Lo contaste de una forma que sonaba correcta, pero sé que eso no es todo. Laura sintió que la ansiedad le trepaba por el pecho. ¿Qué más quieres que diga? Quiero saber si tú... Él hizo una pausa, una que parecía torturarlo. Si tuviste alguna responsabilidad en la pelea de aquella noche. Laura retrocedió un paso. No, yo... No mientas. Ella abrió la boca, pero no salió sonido. Rajiv ladeó la cabeza lentamente. Te vi la cara cuando te lo pregunté, susurró él. No era miedo, era culpa. Laura sintió que las piernas se le debilitaban. Yo no hice daño a nadie. Pero estuviste allí, replicó él. Y algo ocurrió. Algo que no me estás diciendo. El aire se volvió aún más pesado. Rajiv fue un caos. Él golpeó al dueño. Yo intenté separarlos. Grité. Llamé a la policía. Nada más. ¿Y la policía te registró como implicada? Porque era su novia. ¿Y lo seguiste siendo después de eso? No, yo... Rajiv dio un paso hacia ella. Responde, ¿sí o no? Laura sintió que la garganta se le cerraba. Por unos días, sí. ¿Después del incidente? Yo tenía miedo de dejarlo. ¿Y ese hombre lo sabía? Sí. Rajiv se alejó 2 pasos, como si la proximidad le quemara. Entonces, él podía decir que tú estabas de su lado, concluyó Rajiv horrorizado. Que lo protegías, que participaste, que lo cubriste. Laura se cubrió el rostro. Tenía miedo, no sabía qué hacer, no sabía cómo escapar. Rajiv apretó los dientes. Y en toda nuestra relación, nunca pensaste en contármelo. Ella negó rápidamente. No quería perderte, no quería que me vieras como un problema. Pero eres un problema, Laura, dijo él, sin elevar la voz, con una frialdad que helaba la sangre. No porque seas mala persona, sino porque arrastras algo que no entiendo, algo que podría volver. Ella sintió un vacío en el estómago. No va a volver. ¿Cómo lo sabes? Porque no tiene razones. Tú eres la razón. Las palabras la golpearon como un derrumbe. En ese momento, la hermana de Rajiv apareció desde la puerta del jardín. Vaya, te están buscando. El sacerdote quiere continuar. Rajiv respiró hondo. Voy. La hermana se alejó. Laura dio un paso hacia Rajiv, pero él levantó una mano para detenerla. Después del ritual, hablaremos. ¿Vas a decidir hoy? Sí. Ella sintió un nudo que casi la hizo caer. Rajiv, te lo suplico, dame una oportunidad. No sigas suplicando, dijo él sin mirarla. Eso solo lo hace más difícil. Volvieron al ritual. Nadie sospechaba qué había ocurrido en el jardín. Nadie imaginaba lo que vendría después. La ceremonia continuó. Los cánticos llenaron la terraza. El fuego ardía con una intensidad inquietante. El sacerdote daba instrucciones solemnes. La familia asistía con sonrisas tensas. Pero entre Laura y Rajiv
Había un silencio que devoraba todo. A mitad de la ceremonia, el sacerdote pidió que Rajiv colocara la pulsera ritual en la muñeca de Laura. Él la tomó, respiró hondo y tardó unos segundos demasiado largos en ponérsela. Shanti lo notó. Se le heló el rostro. Una tía desvió la mirada, incómoda. La prima menor murmuró algo a otra. El sacerdote, confundido, prosiguió. Laura sintió como la tensión se transformaba en un hilo que podría romperse con el mínimo movimiento. Cuando llegó el momento en que debían mirarse a los ojos, Rajiv lo hizo con una dureza que la atravesó. Ella quiso tomar su mano. Él la retiró. Al terminar el ritual, el sacerdote los bendijo. Las lámparas brillaban, las flores caían, los invitados aplaudieron. Pero Rajiv no sonrió. Nadie lo entendió, pero todos lo sintieron. Laura intentó hablar con él al terminar, pero Rajiv se adelantó hacia el interior de la casa, con pasos largos, tensos. Ella lo siguió. Él entró en la habitación. Laura entró detrás. Rajiv cerró la puerta. Sin suavidad esta vez. Este ya no era el hombre con dudas. Este era un hombre al borde de una decisión definitiva. «Termina de decirme lo que falta», dijo, con una voz que ya no era de dolor, sino de determinación. «Porque si descubro que hay algo más...» Una pausa. Un silencio que rasgaba. «No voy a casarme contigo». Y Laura, por primera vez, entendió algo aterrador. No era la verdad lo que iba a destruir la noche. Era la reacción, la suya, la de él, la del pasado que aún no había dicho todo. Y lo que estaba a punto de ocurrir en esa habitación cambiaría todo para siempre. Rajiv cerró la puerta con un gesto brusco, casi involuntario, como si su cuerpo actuara antes que su mente. Laura sintió que el aire de la habitación se volvía pesado, insoportable. La luz era tenue. Solo una lámpara junto a la cama iluminaba sus rostros, revelando la tensión que ya había pasado de duda a algo más oscuro, más afilado. «Habla», dijo él. Laura respiró hondo. No hay más. Todo lo que pasó aquella noche fue un caos. Yo intenté detenerlo. Él golpeó al dueño. Yo estaba demasiado cerca. La policía tomó mi nombre porque yo era su pareja. Nada más. Rajiv caminó unos pasos. Sus movimientos eran erráticos, como si luchara entre creerla o destruir todo lo que habían construido. «Pero seguiste con él», replicó, con una voz más baja, más peligrosa. «Después de todo eso, seguiste con él. Tenía miedo. ¿Y qué te detuvo para decírmelo?» «No quería perderte». Rajiv se giró de golpe. Sus ojos estaban cargados de un resentimiento que no había mostrado hasta entonces. «Eso es lo irónico, Laura». Sus palabras eran frías. Esa necesidad de proteger nuestra relación es exactamente lo que la destruyó. Ella dio un paso hacia él, intentando tocarlo. Él se apartó. «No me toques», susurró. Fue un susurro que dolió más que un grito. Laura sintió que se le aflojaban las rodillas. «Rajiv, yo te amo. Vine aquí porque confié en ti. Porque pensé que... ¿Que yo iba a cuidarte?», interrumpió él. «¿Que iba a cargar con tu pasado sin saberlo? ¿Que iba a arriesgar a mi familia?» Ella abrió la boca, pero él levantó una mano. «No quiero más mentiras. Quiero saber algo», dijo. «Y quiero que seas honesta. ¿Crees que él podría buscarte? ¿Crees que podría venir aquí?» Laura sintió un pinchazo inmediato. Una sombra en su rostro. Una vacilación. Fue mínima, medio segundo, pero suficiente. Rajiv la vio, y algo dentro de él se quebró del todo. «Eso es», dijo retrocediendo un paso. «Ahí está». «Rajiv, por favor, no saques conclusiones». «Ya las saqué», susurró él, con una calma espeluznante. «He protegido esta casa toda mi vida. A mis padres, a mis hermanas,
a mis futuros hijos. No voy a meter aquí un peligro. Laura sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. No soy un peligro. Pero lo traes contigo, respondió él. Y eso basta. Hubo un silencio mortal, una pausa sin respiración. Entonces Rajiv dio un paso hacia ella. No rápido, no violento, sino decidido. No voy a casarme contigo, pronunció. Su voz era tan baja que pareció un murmullo, pero cada sílaba era un golpe. Rajiv. Lo siento, dijo él, pero no puedo hacerlo. Ella sintió que la desesperación la devastaba. Rajiv, no me dejes así. No delante de todos, no ahora. Ella intentó acercarse, tomarle la mano, detenerlo. Rajiv la empujó suavemente, solo para apartarla, pero Laura no lo entendió. No aceptó la distancia. Intentó agarrarse a él, a su camisa, a su brazo. Rajiv reaccionó instintivamente, demasiado rápido, demasiado brusco. «Suéltame», dijo él intentando liberarse. Laura tropezó hacia adelante cuando él se apartó. Él extendió un brazo para detenerla. Lo hizo con fuerza, demasiada fuerza. Laura perdió el equilibrio. Su pie resbaló sobre el borde de la alfombra. Cayó hacia atrás, golpeando la cabeza contra el borde de la mesa baja. Un sonido seco, corto, definitivo. Rajiv se quedó paralizado. «Laura». Ella no respondió. Su cuerpo quedó inmóvil, los ojos entreabiertos. Un hilo de sangre comenzó a deslizarse por su sien. Rajiv retrocedió un paso, temblando. «No, no, no». Se arrodilló a su lado, torpemente, con manos que no sabía dónde poner. «Laura, mírame, por favor». Pero sus ojos ya no podían enfocar. Los gritos comenzaron segundos después. La hermana de Rajiv abrió la puerta tras oír el ruido. El resto fue caos. La familia corrió. Shanti cayó al suelo de rodillas. Las tías lloraron. Los primos quedaron petrificados. El sacerdote pidió espacio. Rajiv no dejaba de repetir: «Fue un accidente. Fue un accidente. Yo no. Pero su voz se quebró hasta hacerse irreconocible. La ambulancia llegó tarde. Muy tarde. La policía tomó declaraciones hasta el amanecer. Las preguntas fueron directas, frías, clínicas. ¿La empujó? No. Se soltó. Cayó. ¿Hubo violencia previa? No. Estábamos discutiendo. ¿Ella intentó huir? No lo sé. ¿Usted la tocó? Sí, pero para apartarla... Cada respuesta era un nudo. Cada vacilación, un arma. El informe final hablaba de lesión craneal por caída, circunstancias tensas, disputa emocional, posible reacción defensiva del individuo masculino. El caso quedó registrado como muerte accidental en contexto de conflicto doméstico. Pero la sombra del accidente nunca abandonó a Rajiv, ni a su familia, ni al vecindario, ni al sacerdote, ni a nadie. Durante meses, Rajiv evitó hablar con la prensa local. Nunca volvió a sonreír como antes. Algunos decían que lo veían caminar solo por las noches, hablando en voz baja con alguien que ya no estaba. Otros aseguraban que seguía leyendo los mensajes españoles que aparecían en el móvil de Laura, como si buscara explicaciones que ya nadie podría darle. El pasado de ella quedó sellado en un informe. Su nombre falso y su verdadero nombre aparecieron juntos, como si finalmente hubieran dejado de luchar entre sí. Esta historia no tiene un héroe, ni un villano único, ni un final limpio. Tiene miedo, silencio, decisiones tardías y una cadena de malentendidos que terminó en tragedia. Y tiene una verdad incómoda. Los secretos no desaparecen, se acumulan, crecen, y cuando explotan, siempre dejan víctimas. Si estás viendo esta historia, recuerda, habla antes de que el silencio te destruya. Busca ayuda
antes de que el miedo te encierre. Y si estás en una relación donde el pasado te persigue, no lo enfrentes sola. Suscríbete, deja tu like y comparte este video. Este tipo de historias pueden salvar vidas.